Daniel Lacalle, parece que saltan por los aires las previsiones económicas del gobierno Sánchez. Claramente, si miramos lo que ha dicho tanto el Banco de España como las estimaciones que hace semanalmente la IREF, una de las cosas que nos damos cuenta es que las estimaciones del gobierno de Sánchez están completamente alejadas de estimaciones prudentes. Y además que las expectativas tanto del Banco de España como de la IREF como de los organismos internacionales no solamente no están ni siquiera mejorando, sino que están empeorando. No podemos olvidar que el gobierno había hecho unas estimaciones de crecimiento, de rebote de la economía para el año 2021, que empezaron en un 9,8%, las han ido bajando mes tras mes hasta el 6,5% y ahora tanto la IREF como el Banco de España y el BBV, etcétera, pues ya se mueven más cerca de un 5 o 5,5%, que nos deja como la economía que más tarde sale de la crisis y más lentamente sale de la crisis después de Argentina. ¿Y eso qué consecuencias tiene? En la práctica, ¿qué significa o qué va a significar para el bolsillo, para la economía de los españoles? Para la economía de los españoles lo que significa es que ese concepto de la recuperación robusta no solamente no está ocurriendo, sino que está ocurriendo a la vez que nos están subiendo los impuestos de manera brutal. Por lo tanto, para el ciudadano medio significa menos crecimiento, menos mejora de su posición en cuanto a renta disponible y en cuanto a salarios, en cuanto a oportunidades de empleo, etcétera, pero es que además significa más impuestos y significa empeoramiento de las condiciones generales de vida. Las estimaciones del aumento de la inflación nos llevan a pensar en unos 30.000 millones de impacto en las familias y las empresas, que desde luego no es nada positivo. Por lo tanto, pues el riesgo de que si se mantienen las políticas equivocadas, como quiere hacer el gobierno, pues lo que ya es preocupante, una recuperación muy pobre, muy endeudada y con unos impuestos muy altos, pues empeore en el año 2022-23. ¿Y la inflación? Porque siempre se dijo, o se decía antes, que era el impuesto de los pobres. Es decir, que al final lo que hace la inflación es castigar de verdad a los que menos tienen. ¿Qué perspectivas tenemos de inflación? Bueno, la inflación está subiendo, además muy por encima de lo que decían los expertos que están alrededor del gobierno, que por supuesto siempre dicen lo que le interesa al gobierno, pero yo creo que es importante lo que tú acabas de decir. La inflación es un impuesto encubierto. El gobierno se beneficia de la inflación porque recauda mucho más en impuestos indirectos y porque con la inflación la deuda gubernamental baja, pierde valor en la moneda, ¿verdad? En la moneda en la que se está denominada esa deuda. Y claro, los gobiernos nunca, y sobre todo cuanto más intervencionista es un gobierno, menos interés tiene en que se reduzca la inflación. ¿Pero a quién afecta más? Precisamente a los más pobres. ¿Por qué? Porque la inflación real para los ciudadanos que tienen pues, menos recursos es hasta 2 y 3 veces superior a la inflación oficial. ¿Por qué? Porque en la cesta de bienes y servicios que consumen hay mucho más de alimentos frescos y de energía que, por ejemplo, pues ocio, tecnología, etcétera, que son los factores que, digamos, reducen ligeramente la inflación. Por lo tanto, inflación significa menos renta disponible para las familias, menos salarios reales, menos recuperación del poder adquisitivo de los ciudadanos y un empeoramiento generalizado de las posibilidades para precisamente los más pobres. Hoy la comidilla del día, bueno, ya lleva de un par de días, es el choque que parece haber o parece existir entre Calviño como ministra y Yolanda Díaz. Yo soy de la tesis de que si el sillón de Sánchez depende de echar o no a Calviño, Calviño se va a la calle, o sea, pero no llegaremos a eso. Mi pregunta a ti como experto es si este choque
sobre la reforma laboral, el cambio de la reforma laboral, ¿es real? ¿Es impostado? ¿Qué hay detrás? ¿Qué consecuencias tendrá? Yo creo que es completamente falso, ¿no? Yo creo que están haciendo un teatro. El teatro típico del gobierno es que la parte más radical, los de Podemos, proponen algo muy negativo y que asusta mucho. Entonces aparece la supuesta parte más conciliadora, Calviño, y propone otra cosa, dicen que hay un choque y luego aparece Sánchez, que calma las aguas y se presenta como el gran estadista, ¿verdad? Esto lo hemos vivido en España, esto lo hacía Felipe González magistralmente cuando ponía como aparentes peleas, ¿no? Entre pues Guerra y Boyer, etcétera, etcétera, y luego aparecía él y solventaba los problemas aparentes del gobierno. Bueno, lo que está ocurriendo es algo mucho más evidente. El gobierno no puede recibir los fondos europeos si no lleva a cabo una reforma laboral que profundice y mejore sobre la reforma laboral que ya había. Por lo tanto, el concepto de derogar lo está utilizando Yolanda Díaz simplemente desde un punto de vista electoralista. Está dando mensajes hacia su electorado. Pero la realidad es que nos vamos a encontrar con que la reforma de las pensiones y la reforma del mercado laboral, no derogando la reforma laboral, sino avanzando sobre la reforma laboral, como ocurre en otros países de nuestro entorno que tienen mercados laborales mucho más flexibles que el nuestro, es lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que pasa? Pues que claro, aquí están todos en el Consejo de Ministros preparándose en cierta manera por si hay que hacer elecciones anticipadas. Entonces tienen que ir buscando su nicho, pero en realidad en este gobierno todo siempre se ha hecho exactamente lo que Pedro Sánchez decía y siempre se ha hecho lo que Pedro Sánchez quería. No existe esa pelea, están todos encantados de conocerse. Para concluir, un asunto que siempre nos interesa mucho y en el que tú eres un experto, que es el del precio de la luz y el recibo de la luz. Hay dos cosas. Una no voy a entrar porque parece que ahora recomiendan que pongas la lavadora después de comer. Yo no la pongo nunca, dicho vaya por delante. Y segundo, es que ha rechazado el gobierno PSOE Podemos, bueno, el PSOE, una propuesta del PP para abaratar definitivamente, o por lo menos durante bastante tiempo, el recibo de la luz casi un 20%. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, lo que ha pasado ha sido muy claro. El gobierno no tiene el más mínimo interés en abaratar de verdad la factura de la luz porque es el mayor beneficiario de que suba. Va a recaudar más de 11.500 millones de euros en impuestos de la luz, a pesar de la ficticia, bajada no ficticia, pero vamos, la bajada, digamos, curiosa que han hecho del IVA, porque solamente es para algunos consumidores, pero van a recaudar más en cualquier caso, porque se aplica sobre lo que ya ha subido. Y adicionalmente por el precio del CO2, ¿no? Claro, el gobierno no quiere hacer lo que dice el PP, que es sacar costes no energéticos de la factura. ¿Por qué? Porque lo que ya es un déficit desbocado por parte del gobierno iría a los presupuestos, y los presupuestos ya están invalidados por la parte de ingresos y por la parte de crecimiento, por lo tanto, volverían a incumplir de manera brutal no solamente los pactos, sino sus propias estimaciones. La segunda es que no quieren, por supuesto, perder la gallina de los huevos de oro, que es la recaudación por la venta de derechos de emisión de CO2. El gobierno va a recaudar más de 2.300 millones de euros. Para que los que nos están viendo se den cuenta, 2.300 millones de euros es mucho más de lo que pensaban recaudar con todas las nuevas figuras impositivas que anunciaron en el año 2019-2020. O sea, que se están agarrando a lo que es una máquina de recaudar, que es la tarifa, y pasándole la factura a los ciudadanos. Fíjate que lo que acabas de comentar de que han cambiado los tramos de nuevo,
tiene un efecto recaudatorio y es una decisión recaudatoria. Es decir, te pone el tramo más barato de las 3 a las 5 de la tarde, cuando todo el mundo está trabajando, probablemente algunos de ellos no, porque estarán haciendo la siesta. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el consumo, en general, se encarece sin haber cambiado nada.